Buenas noches, que Dios me los bendiga. Bueno, continuamos con hermosa reflexión que hemos tenido en estos días sobre cómo saber cuando Dios nos habla. En días pasados estábamos diciendo que cada don y carisma que hemos estado analizando nos lleva a tener una relación con Dios más profunda y a aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso, el conocer los dones y carismas un poco más profundamente nos ayuda a eso, a entender que es Dios, quién es Dios, cómo nos quiere hablar y que a veces nosotros pues estamos un poco atareados y no escuchamos esa voz. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Buenas noches, un placer. Como decíamos anteriormente, yo no sé si alguno de ustedes escuchó, hay algunos que no, que hasta hoy en 15 volvemos. Vamos a darnos una semana de descanso porque mucha gente no se puede conectar en vacaciones. Así que vamos a volver el 17 de julio. Nosotros necesitamos empezar a reflexionar ya casi al este último don y empezamos con unos días sobre cómo saber ya después de conocer los dones y ver qué dones tenemos y cómo los tenemos y los vamos reflexionando poco a poco o qué ha pasado con ellos. Entonces vamos a ahondar más en eso como experiencia de vida. Entonces, vamos a ir al don de piedad. En esta octava lección de cómo saber cuando Dios nos habla, vamos a ahondar en este don que es un don muy, muy hermoso, como todos, pero que nos ayuda, como dice aquí la definición, que está tomada según el catecismo también y la Iglesia Católica en cómo lo define. Conforme el alma va alejándose del pecado y sus peligros, crece también su cercanía e intimidad con Dios, o mejor, es un progresivo enamoramiento del Señor el que la purifica, afianza en sus disposiciones. Y vemos que debemos empezar así a tener una auténtica oración y trato personal con Dios. Yo siento que los dos dones que nos llevan más a una relación directa y personal, bueno, son todos, pero en el caso del don del temor, que es una unión natural con Dios, que Él se nos hace natural, que estar con Él, hablar con Él, ir a misa, ir a orar, es algo normal. El don de piedad lo refrenda, lo acompaña, porque nos dice que aparte de tener ese temor a ofender a Dios, no miedo, no ira, sino un temor nuestro a ofenderlo, podríamos nosotros llegar a una etapa más profunda de relación con Él y llegar a enamorarnos del Señor. Hay gente que se enamora pasajeramente. Yo siento que va a ir con la personalidad. Hay personas que son muy apasionadas, muy profundas en el amor carnal. Y cuando se enamoran del Señor, también se enamoran en una forma muy profunda y le es más fácil. En cambio, hay personas que son un poquito más frías, más calculadoras, más, que les dijera, más sostenidas en el enamoramiento. Entonces, esas personas van a llegar a tener esa relación con Dios, pero puede ser que vaya más despacio que otros que se enamoran muy rápidamente del Señor. Esa relación íntima con Dios siempre nos va a ayudar a qué. Dice, trato personal con Dios. Vean esta cita, Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios y si hijos también, sí, hijos y también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si en verdad padecemos con él, a fin que también seamos glorificados con él. Palabra de Dios. Normalmente, ¿qué esperamos? Pues ser herederos de Dios. ¿Y qué dice las promesas que tanto habla de los hijos de Dios? Que el Señor va a estar con nosotros, que el Señor nunca nos va a dejar que resbale nuestro pie, que el Señor pone ángeles alrededor nuestro, que toda alma forjada será botada y no prosperará contra nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta que somos coherederos y además tenemos que sufrir, padecer con Cristo, alguna gente no quiere esa parte. Pero todos los hijos de Dios tenemos que sufrir con Cristo. Que, bueno, él pasó la pasión, pero nosotros seguimos en este mundo sufriendo. Y hay momentos, como habíamos dicho anteriormente, hay momentos en que cuesta que este dolor, este sufrimiento, lo entreguemos muy sencillamente a Dios y le digamos, Señor, haz con él lo que debes hacer, te lo entrego, si lo ocupas para otra cosa, hazlo. ¿Por qué? Porque los santos, por ejemplo, en su gran mayoría ofrecían sus enfermedades y sus sufrimientos a Dios para que él lo usara en cualquier cosa que necesitara. ¿Y por qué es esto? Porque cuando nosotros le ofrecemos oraciones a Dios, sufrimientos, pruebas, y nos abandonamos en él y le decimos, Señor, haz tú lo que quieras, te entregamos esto, lo vamos a pasar sin quejarnos, sin decir nada, te lo ofrecemos por las almas del purgatorio, te lo ofrecemos por los enfermos, te lo ofrezco por mi familia, para la conversión de mi familia o la conversión del mundo entero, etcétera, etcétera. Dios aprovecha esto, porque hermanos, a veces la gente piensa que la oración no es solo una relación entre Dios y usted y lo que usted pide y lo que usted necesita, pero sabemos que existe oraciones necesarias para elevar al mundo, o sea, que debemos elevar contra la guerra, una oración contra la guerra, contra la pobreza, contra trata de blancas, etcétera, para que Dios pueda ir haciendo esto. El fin de semana pasada estábamos en un retiro de la intercesión y la intercesión profética. Y la palabra del Señor decía que él necesitaba, que él buscó en el mundo alguien que se interpusiera en la brecha para salvar al mundo y no lo encontró. Pero cuando nosotros vemos el don de piedad que nos lleva a sufrir con Cristo, nos damos cuenta que esos hombres y mujeres que Dios busca somos nosotros, que somos los llamados a ponernos en a la brecha, a orar. ¿Orar por qué? Por Ucrania y Rusia, a orar por la guerra en diferentes partes como en Sudán, Angola, otras partes que han tenido sublevaciones militares, Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera. Bueno, aquí más lejos que nosotros, más cerquita tenemos Nicaragua. Entonces, el hecho de que usted y yo tengamos herencias grandes y maravillosas del Señor, que nos ha prometido un reino eterno, que nos dice que nosotros conocemos su voz y nosotros lo escuchamos a Él y lo seguimos. Todas esas promesas hermosas que nos da también significan dar algo, padecer con Él, porque Cristo hoy por hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad plena, sufre por un mundo materializado, por un mundo indiferente, por un mundo en el cual se están quitando la vida unos a otros muy fácilmente, un mundo en que las mismas familias se pelean por cuestiones materiales, etcétera, etcétera. Este don de la piedad nos lleva a la misericordia.
y nos lleva a la conversión personal. ¿Por qué nos lleva a la conversión personal? En los primeros pasos que damos en este don, nosotros empezamos a seguir a Jesucristo. Y conforme vamos siguiendo a Jesucristo, nos vamos enamorando porque lo vamos conociendo. Y descubrimos, por ejemplo, la riqueza de la oración litúrgica, o sea, en la misma misa. ¿Qué pasa en la Eucaristía? Si hay pan de la palabra, hay oraciones que se elevan, el Cordero, el Ten piedad, el Gloria. O sea, hay una riqueza en la misa. Y cuando nosotros vamos convirtiéndonos, vamos uniéndonos a Dios, empieza a enriquecerse en nuestro corazón este acercamiento de Dios a Dios, este amor hacia Dios, y llegamos nosotros a sentirnos cada día más hijos de Dios. Pero necesitamos descubrir a Dios por medio de ¿qué? De la oración. Puede ser litúrgica, puede ser fórmulas devocionales clásicas, como cuáles. Rezar un Ave María, un rosario completo, oraciones de santos, novenas, etcétera, etcétera. También existe la oración mental o meditación, o lo que nosotros llamaríamos la oración espontánea también, en la cual nosotros podemos hablar con el Señor y a la vez, si no podemos llegar a ese nivel, tomar una oración y meditarla, como cuando tomamos el Santo Rosario y lo vamos meditando. Entonces, todo esto nos va llevando al temor de Dios, que habíamos visto que es la unión connatural de nosotros con Dios. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Él ya no es un extraño, sino es parte de nosotros y parte de nuestra vida. Y es parte de nuestra vida a tal punto que disfrutamos todo aquello que nos acerque a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Por medio de la oración. Decían en algunas de las charlas anteriores que querían aprender a orar. Bueno, hay que empezar a orar. Estos son los métodos. El mismo Padre Nuestro reflexionado es una cosa maravillosa. Entonces, no podemos llegar a tener un don de piedad si no tenemos una conversión. Y una conversión significa metanoia, o sea, un cambio, una unión, un cambio de mentalidad, de actitud, de comportamiento, de hablar, una unión con Dios. Cuando usted y yo nos unimos al Señor, sabemos que Él detesta un vocabulario soez o un vocabulario violento. Es que usted es un estúpido, es un animal y todas esas cosas horribles. Bueno, hay otras malas palabras, pero todas esas palabras groseras no son de Dios y no le agradan a Él. Jeremías 29:12, en 12:13 nos dice, y yo quisiera que ustedes lo disfruten, ¿verdad? Esta es una oración, una cita bíblica muy profunda. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Palabra de Dios. Cuando usted y yo oramos con el corazón sincero, lo más puro posible, es escuchada esa oración. A veces hay gente que se desespera, no solo se desespera, yo siento que se desalientan de tal manera que piensan, ¿verdad? Que Dios no los escucha. Pero realmente Dios nos escucha. ¿Cuál es el asunto? El asunto es sencillo, hermanos. Y es sencillo, digo yo que es sencillo,
pero también es duro. ¿Y cuál es eso? Que nosotros queremos una respuesta ya. Y el Señor tiene su tiempo. Así como Dios nos puede contestar en una forma súper rápida y nos sorprende, también puede contestar muy lentamente. Entonces, nosotros no podríamos decir, ¿verdad?, que estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios si no estamos dispuestos a orar. No estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos, haz tu santa voluntad. ¿Cómo que no estamos dispuestos a eso? ¿Cómo vamos a buscarlo? Un corazón sincero cuando oramos por alguien le decimos que le vaya mal, Señor, porque me hizo tal y cosa en el trabajo. Ojalá lo despidan. Ya esa oración no va a ser escuchada, porque es una oración que no está hecha con un corazón bueno, sino con un corazón herido y un corazón con maldad de venganza. Pero si nosotros estamos orando por un enfermo, por un trabajo de un amigo o de una persona, o estamos intercediendo en el chat de intercesión, valga la redundancia, estamos orando por las peticiones ahí, lo estamos haciendo de todo corazón y pidiendo cosas buenas, bendiciendo a los hermanos. Entonces, eso es lo que Dios quiere. ¿Quieren ustedes que su oración sea escuchada? Háganla de corazón. José María Escriba dice que cuando hablamos del don de piedad, el trato con Dios, queremos acentuar el espíritu de devoción y cariño filial. Se fomenta la oración cotidiana de nuestra vida. Vea que no lo dice uno, no lo dice solo el catecismo, lo dicen los santos que han vivido y experimentado ese amor filial. ¿Qué es un amor filial? Es un compartir con Dios de tal manera que es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestro padre, nuestro todo. Se convierte en familia divina, como dice aquí. Entonces, José María Escriba nos dice, Dios es un padre, tu padre, lleno de ternura, infinito amor. Llámale Padre muchas veces y dile a solas cuánto lo quieres, que le quieres muchísimo y que te sientes el orgullo y fuerza de ser hijo suyo. Porque lógicamente José María Escrivá tenía estas palabras para el Señor y sabe que al Señor le agrada que le digan Padre y que nos sintamos hijos de Él. Pero muchas veces nosotros, no nos sentimos hijos de Dios y no le decimos que lo amamos. Hace muchos años en una oración una señora llegaba y me oraba y me decía, así como tú le dices que Él es el Padre, es tu Padre, así Él te dice que tú eres su hija. Y a mí me hizo gracia porque sabía que era el Espíritu Santo, porque yo no, bueno, primero ella no me conocía y segundo era una oración que yo elevaba mucho a Dios Padre. Entonces yo le decía, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre y eres el Padre de mis hijas. Y por favor, cuídanos. Y bueno, le hablaba mucho. Y le decía que lo amaba y todo, y que estaba muy feliz de ser hija de él, porque ¿qué más queremos? Tener un papá que es el dueño de todo el universo, ¿verdad? Oro, plata. Y tenemos que entender que esta Trinidad plena existe esa figura de padre, ese padre amoroso, ese padre misericordioso, que el Antiguo Testamento nos lo presenta como un padre castigador, ¿verdad? Pero que en realidad
Jesucristo nos lo presenta como un Dios lleno de misericordia. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento no había una relación tan filial de todo el pueblo con Dios, porque él tenía a los levitas, sacerdotes, para hacer el puente de comunicación entre el pueblo judío y Dios Padre. Recuerden que estamos en el Antiguo, todavía no había el Dios Padre sacrificado a su único Hijo Jesucristo, que vino a hacer una conexión entre Dios Padre y nosotros. Cuando Él muere, deja el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siga guiándonos, siga hablándonos, siga inspirándonos a nosotros. Pero en el momento del Antiguo Testamento, los que hablaban con él eran, y él con ellos, los sacerdotes y los profetas. Ahí tenemos a Moisés, Jeremías, Ezequiel, Elías, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Qué significa un amor filial con el Padre? Significa que Él ama tanto la humanidad que nos dio a su Hijo porque sentía la necesidad de poner a un hombre y divinidad, a vivir dentro de nosotros los humanos, para comprender más profundamente nuestros sentimientos, pensamientos, actuaciones, pero más que eso, para que fuera el puente perfecto entre el ser humano y Dios. Y recuerden que Él es el único camino, verdad y vida. Y el único intercesor entre el Padre y nosotros es el Hijo. María es mediadora. Ella le pide al Hijo, el Hijo le pide al Padre. Algunos dicen, ay, qué cosas que me hacen la gracia que digan eso. Qué burocracia. Yo le pido directo al Señor. No, porque para eso, y Él lo dijo, y el Señor Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Quien cree en mí y me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Qué necesitamos usted y yo? Saber que existe un Dios Padre que nos ama tanto que dejó a su Hijo morir por nosotros. Y ya hemos hablado en otras ocasiones al respecto de eso. El don de piedad no se explica sin el espíritu de amor. Perdón, se me fue ahí. Como fruto del seno de la Trinidad. Recordemos que sin amor hacia la Trinidad no habría ninguna intimidad entre nosotros y Dios. Y nunca debemos perder que la esencia, el primer mandamiento que Dios nos dejó fue amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro ser, con todo nuestro ser. Dios nos ama y también Él merece ser amado. Porque este don nos capacita para comprender el amor de Dios Padre y aplicarlo a nuestras vidas también. Y manifestar al Señor, ser capaces de manifestarle al Señor nuestro amor. ¿Por qué? Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en su plena Trinidad merece nuestro amor, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra expresión de amor, nuestro servicio, nuestra obediencia. Todo lo merece. La Trinidad plena lo merece. Y a veces, no sé por qué, alguna gente, uno, ignora al Espíritu Santo. Otro le da más importancia al Espíritu Santo. Otros ven a Jesucristo y se olvidan de Dios Padre.
¿A quién obedece Jesucristo? A Dios Padre. ¿A quién obedece el Espíritu Santo? A Dios Padre. Que todos son uno, sí, en diferente manifestación. Pero todos, la Trinidad plena, necesita intimidad, necesita un amor con nosotros, que usted y yo los amemos a todos, porque nos centramos mucho en Jesús, porque caminó en la tierra, porque leemos las escrituras, porque fue colgado en un madero, lo sabemos, lo leemos, lo lloramos cuando leemos la Pasión, para los que lloramos cuando leemos la Pasión y vemos cómo él sufrió físicamente, espiritualmente, cómo sufrió en su cuerpo esas laceraciones tan increíblemente profundas que él tuvo. No fue algo fácil. Entonces, esto sería para mí, ¿verdad? No sé si a ustedes les parece lo mismo, pero como decir que yo amo a mis hermanos, a mi mamá, pero que nunca amé a mi papá. Si amas tu familia, tienes que amar a todos en general, ¿verdad? A tus hermanos, a tu mamá, a tu papá. O sea, no podemos, sabemos que hay ciertas afinidades, pero en la Trinidad tenemos que ser amantes plenas de ellos. San Juan Crisóstomo dijo, glosando conocía padres, o sea, definía, desglosaba varias frases de San Pablo que para él eran básicas. Una de ellas era 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y como dice otra palabra, sino por el influjo del Espíritu Santo. ¿Qué es anatema? Anatema es una persona que nosotros diríamos que cae en la blasfemia y en la ofensa a Dios. Porque puede decir, no, Jesús es un hombre, no fue Dios, no fue hijo de Dios. Ya ahí, y hay gente que lo dice, hay ateos que lo dicen, hay los judíos lo dicen que era un hombre, un profeta, pero nada más. Nunca creyeron en él. Entonces son anatemas, son apóstatas, anatema, apóstatas, es lo mismo. Son gente que están denigrando a Dios. Pero si usted y yo creemos y proclamamos que Jesús es nuestro Señor, eso es porque el Espíritu Santo lo ha puesto en nuestro corazón y en nuestra boca. Entonces, San Juan Crisóstomo dice, el don de piedad nos lleva a saber que Jesús es el Señor y solo el Espíritu Santo lo puede dar. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos orar con confianza, porque recuerden lo que dicen las palabras. Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos de Dios, que ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Recuerde que cuando usted y yo queremos rezar, tenemos que pedir el Espíritu Santo. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué estábamos diciendo? Padre nuestro que estás en el cielo. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos reconocer que existe Dios Padre, ni el Hijo, y menos el Espíritu Santo. Como sabemos, y lo enseña el apóstol San Pablo,
Cuando invoques pues a Dios Padre, acuérdate de que ha sido el Espíritu quien, al mover tu alma, te ha dado esa oración. Cuando yo he estado como muy atribulada y necesito a mi papá, yo muchas veces en mi oración, yo le digo, Abba, Abba, papito. La traducción es padre o papito en algunas. Vamos a ver aquí la traducción más adelante. El don de piedad nos hace especialmente valioso en la participación de los sacramentos. Es cuando usted y yo estamos totalmente conociendo, entendiendo que Cristo está en la hostia, vivo y real, y que hay miles de milagros eucarísticos que lo prueban. Pero como decía el evangelio de hoy de Santo Tomás, pero no tenemos que ver los milagros eucarísticos para que nosotros creamos que Jesús es el Señor y está en la Santa Eucaristía. El real verdadero es un pedazo del miocardio en ese pedacito de pan. Que tenemos la capacidad, el amor, la ternura, nos place rezar la liturgia de las horas, nos place rezar el rosario, nos place tener tiempo de oración espontánea y nos place y necesitamos esa conversión nos lleva a buscar la confesión asiduamente, porque nos conocemos pecadores. Y si vamos a confesar, vamos a hacer examen de conciencia. Señor, perdóname porque injurié, perdóname porque calumnié, perdóname porque comenté algo, murmuré, tuve envidia, me robé algo, soy infiel, soy adúltero, forniqué, vi pornografía, N pecados. Hacer conciencia. Y conciencia quiere decir tener tiempo. Esta oración es muy bella y aunque estamos a mitad, la puse porque el don de piedad la podemos pedir. Vean qué bella esta oración y hagámosla ahí donde estamos. Espíritu de bondad, te ruego, me llenes del don de piedad para practicar con toda la justicia, dando a cada uno lo suyo, a Dios con gratitud y obediencia, y a los hombres con generosidad y amabilidad. Amén. Practicar la justicia. Ser justos quiere decir una persona que trate de vivir los mandamientos. Y ser justo con los demás quiere decir tratarlos de la mejor manera, entendiendo que tienen sus falencias, sus debilidades, sus pecados, porque son seres humanos, así como usted y yo, y todos tenemos pecados y no hay nadie libre de él. Dado en caso que nosotros también lleguemos a este don, entonces le demos gratitud a Dios porque los dones son gratis y obedientes, obedientes a la voz de Dios, obedientes a lo que nos pide, obedientes a los mandamientos. Y si nosotros cumplimos esto, nos lleva a ser generosos, amables, dulces, benevolentes, pasivos. El don de piedad es muy rico. Ojalá lo pudiéramos tener todos. Nos lleva al amor del prójimo. Si ustedes y yo tenemos el don de piedad realmente en nuestro corazón, somos capaces de experimentar una gran alegría con el que está alegre. Nos gozamos con el que está alegre. Si a alguien le pasa algo bueno, entonces nos alegramos todos de que algo bueno le pasó. Lloramos con quien llora.
Estamos cerca del que está solo y angustiado. Si sabemos que hay alguien que vive muy solo o que se siente angustiado, ahí debemos estar nosotros para consolarlo. Corregir al que está en el error. Corregir a quien está en el error. Y eso es parte de la piedad. ¿Por qué? Porque resulta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, que si usted y yo cometemos un error, nuestro deber es reconocerlo si alguien nos lo dice. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cometemos errores y no nos damos cuenta que es un error. Con amor, ternura y respeto, el otro debe llamarnos la atención. Decirnos, cometiste tal error o hiciste algo que no está bien. Y ya humildemente, ¿qué hace uno? Sí, perdón, sí, me equivoqué. O usted lo interpretó mal, porque puede ser que usted no haya cometido un error, sino que por las heridas que tienen las otras personas, cualquier cosa que se diga lo pueden tomar como una ofensa. Y esto pasa muchísimo. Si la persona es una persona de autoestima muy baja, cualquier cosa que vaya en contra a su gusto, ya es una ofensa, yo ya no quiero, ya me humillaron, ya me hicieron esto, ya me quitaron lo que yo tenía que hacer, entonces yo no sirvo para nada, entonces ¿para qué? Entonces, ¿qué refleja eso? Que su corazón está muy herido y que necesita ayuda. Pero también hay personas que nos equivocamos mucho y cuando nos dicen tenemos que atender y decir, bueno, sí me equivoqué y corregir el error en lo posible. Consolar al afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. Bueno, de alguna manera el granito de mostaza cumple mucho de esto. El jueves llegaron unos señores y nos dieron testimonio de milagros en su vida después de unas oraciones, cómo Dios había acomodado todo y los había ayudado. Y en realidad estamos tan contentos todos que los abrazamos, los felicitamos y todo. No éramos nosotros, pero eran nuestros hermanos y estábamos viendo la mano de Dios sobre la vida de ellos. También hemos consolado a los angustiados y hemos corregido a los que tienen error, que lo quieran o no lo quieran hacer o quieran aceptar, ya queda en cosa de cada uno de nosotros. Porque podría ser que seamos tan soberbios y orgullosos que siempre pensemos que los demás no tienen la razón y yo sí, y no es así. A veces hay que tener prudencia en las cosas que hacemos y decimos. Y todos tenemos esa debilidad que a veces nos equivocamos. Consolar al afligido, ese que llora, ese que se siente que ya no puede más. Y socorrer las necesidades económicas. Cuando pagamos teléfonos, todas estas cosas, cuando les ayudamos con diarios. Ahora que se están repartiendo, gracias a Dios, los diarios ya. Entonces, usted se pone a pensar que ese don de piedad se va generando incluso a nivel comunal, porque en el momento que usted y yo lo tenemos y estamos dentro de una comunidad, eso va a fluir para el bien de quién, de todos los hermanos, porque ¿qué nos manda el don de piedad? A el amor. El don de piedad cultiva un instinto del Espíritu Santo. ¿Cómo fomentarlo? Bueno, cuando queremos hablar de cómo nos habla Dios, tenemos que poner esto en práctica. Cultivar en nuestro espíritu de hijos adoptivos de Dios. O sea, yo soy hijo adoptivo de Dios. Hijo de Dios. Meditar constantemente que tengo un Dios Padre, como hacía Santa Teresita. Igual, ella amaba a Dios Padre y meditaba de su poder,
de su magnanimidad. ¿A quién vino a obedecer Jesucristo? Al Padre. Al Padre. Fue enviado por el Padre. Hay que cultivar esta fraternidad universal entre los hermanos. O sea, que usted y yo, por medio del Espíritu Santo, siempre estemos pendientes del mundo entero. Porque no podemos ser tan egoístas que solo, Señor, ayúdame con mi hijo, Señor, ayúdame con mi esposa, ayúdame con la salud, ayúdame con la comida, Señor, ayúdanos a mi familia, ayuda. No, hay miles de familias, hay miles de seres humanos necesitados de nuestra oración. Entonces el Espíritu Santo, con el don de piedad, nos lleva a ¿qué? A que ese amor fraterno se lleve a toda la humanidad. Que nos preocupemos por eso y cultivar nuestro espíritu en total abandono a los brazos de Dios. Y aquí sí se para el sol a verlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por no decir casi siempre, nosotros tendemos a tomar nuestras pruebas y empezamos a tratar de solucionarlos. ¿Solucionarlos cómo? A nuestra manera, que yo voy a hacer esto y voy a poner aquí, voy a vender así, voy a poner acá y voy a hacer una promoción. ¿Y qué estás haciendo? Estás manejando tu negocio a tu manera. Pero si usted le dice, Espíritu Santo, dime cómo hago esto, cómo puedo hacer progresar mi negocio, mi familia, cómo puedo administrar mejor mis entradas, mi economía, cómo puedo tener mejor comunicación con mis hijos, con mi esposo, esposa, con mis hermanos. O sea, que usted y yo cultivemos ese amor, esa luz, esa guía. Y que cuando ya tengamos esa guía, le digamos, bueno, Señor, tú me diste tal idea, la voy a poner en práctica, en tus manos están. En tus brazos, Dios, está todo. Tú eres mi papá. Ahí te pongo. Ahí yo le digo así, ahí te pongo a mis hijas. Tú me prometiste que me las ibas a cuidar. Háblales, guíalas, no deje que se pierdan. No dejes que torzamos el camino, Señor. No dejes que nos apartemos de ti. No dejes que entremos a la ruina. Entonces, usted está constantemente hablándole a Dios. No dejes que mi fe caiga. No me dejes caer en depresión, Padre eterno. En tus brazos me acojo, pero con sinceridad. El Padre siempre nos abraza. Siempre nos abraza. Siempre. Y debemos buscarlo. Sabemos que por la historia de vida que hay padres autoritarios o padres que han abandonado a sus hijos, esa relación entre padre e hijo para algunas personas es muy difícil. ¿Por qué? Porque están lesionados en su espíritu. El vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes es la comunión con Dios, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos. Si nosotros como hermanos vivimos esa experiencia filial, logramos tener un corazón entrado en el Padre. El cardenal Martini dijo, oremos. Vea qué belleza de oración. Señor Jesús, ilumíname sobre la manera que tú orabas al Padre, como escuchabas la palabra. Tú eres mi hijo. Y cuando el Señor abrió el cielo, cuando se estaba bautizando Jesús, este es mi hijo amado, donde yo tengo mis complacencias, escucharlo. ¿Por qué? Porque Dios Padre tenía esa relación con Jesús, su hijo. Y él, ahí en el huerto de Getsemaní, lloraba gotas de sangre, pero ¿a quién clamaba? Padre, escúchame, Padre. Si tú puedes,
quitar esta copa de mí, este cáliz. Y si no, hágase tu voluntad. Y llegar uno a decir eso, vea, hay momentos en la vida, hermanos, yo no sé la experiencia de ustedes, pero me imagino que la misma mía. Algunas veces yo he llegado y le he dicho, Señor, quita este cáliz de mí, porque ya no lo puedo, no lo soporto. Como tu Hijo Jesucristo, estoy sudando gotas de sangre y sufrimiento por esta situación. Ayúdame y termino igual que Jesús. Pero si es tu santa voluntad que yo pase por eso, Señor, dame la fortaleza. Quedo en tus manos. ¿Cuántas veces no hemos hecho una oración parecida? ¿Por qué? Porque hay un momento en que nuestro corazón debe abrazar esa cruz y abandonarnos en pleno en Jesús y en la cruz que nos lleva directo al Padre. Padre, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor en la cruz. Encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas veces tenemos que encomendar nuestra vida, nuestro espíritu? Porque ya no hay otro espacio, ya no hay otra solución. Solo Dios puede dar esa solución. Muchas veces en nuestra vida. Y puse estos dos. Uno, vean qué belleza. El Espíritu Santo, Dios Padre, abrazando a su Hijo. En la cruz, Él le decía, aquí estoy, aquí estoy. Y en el cielo vemos al Dios Padre con sus manos protegiendo a Jesús. Abba es una palabra perteneciente a la lengua aramea, que era la lengua que Jesús hablaba. Significado papá o padre. En las lenguas semánticas, el vocablo Abba significa padre y en hebreo también. ¿Por qué? Porque muchas veces debemos clamar la palabra Abba, original. ¿Por qué? Porque nuestra oración nos lleva y nuestra relación nos lleva a clamarla así. Porque no se sienta arriba. Me siento Nosotros me siento aquí ya. tenemos que saber, tenemos que saber que existe un Dios Padre todopoderoso, un Dios Padre que nos escucha, nos ve, nos ama, un Dios Padre que es constante con nosotros. Y nosotros no podemos ser indiferentes, hermanos. Tenemos que creer, darle un paso. Mire cómo Jesús y Dios Padre siempre han caminado con nosotros. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos desesperados, pero en ese momento de desesperación siempre Dios está con nosotros. El primer paso es estar unidos a Dios, pero el segundo paso que tenemos que tener claros es que Cristo es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo místico. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo místico de Dios. Dios Padre necesita a su pueblo. La Trinidad plena necesita al pueblo. Necesita las manos nuestras para abrazar, nuestra boca para hablar de él, nuestros oídos para escuchar al hermano. Cierto, Dios puede hablarnos directo si quiere, pero él usa al ser humano pequeño, ineficaz. ¿Para qué? Para llevar su iglesia, su cuerpo místico. Cada uno de nosotros tiene una función en ese cuerpo. Dice la palabra
que todos somos un cuerpo. Unos son manos, otros son pies, otros son ojos. O sea, en realidad todas las partes del cuerpo son uno solo, un ser humano. Pero todas son indispensables. En una iglesia todos somos indispensables. El lector, el ministro de Eucaristía, los monaguillos, el sacerdote, nosotros. ¿Qué pasa si hay todo eso, monaguillos, todo, lectores, todo, y no llega nadie a misa? Todos somos necesarios. Todos los hombres somos uno en Dios y tenemos una vida divina con Dios. Y ese amor nos une a Él y a los otros. Cristo ha venido para reintegrar al Padre con la humanidad que estaba perdida. Por eso mandó a Jesucristo. Jesucristo es ese camino seguro que nos lleva a la eternidad. ¿Por qué vino Jesús? Vino a dar la salvación al mundo, a perdonar nuestros pecados. Él fue el Cordero inmolado en la cruz para que usted y yo podamos hoy elevar la oración a Él y Él al Padre. Y no depender como se dependía antes de los levitas. O sea, que si estuviéramos en ese tiempo, solo los sacerdotes podrían orar y hablar con Dios. Y nosotros nada, ahí calladitos esperando nada más. Eso es el regalo que nos dio Dios. Dar a su Hijo, Dios Padre dio a su Hijo para que sea el camino que nos lleve a esa vida eterna. Fray Nelson Medina dice que en síntesis podemos decir que el ejercicio de este don se sustenta en dos palabras necesariamente unidas por una verdad que nos enseñó Jesús: Padre nuestro. O sea, Padre nuestro. Y Santo Tomás dice, con razón es que se llama piedad al don por el que uno es bueno con todos por reverencia a Dios. O sea, que por el amor a ese Padre que nos llevó Jesús, nosotros amamos a nuestro prójimo y le queremos hacer el bien, no porque usted y yo seamos buenos, sino porque lo bueno lo ha puesto Dios en nuestro corazón, que nos lleva a ayudar a los demás. No es, por eso es que Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo Dios. El ejercicio más elevado del don, de este don, es la mansedumbre. Es la máxima expresión de piedad. Por él se posee la tierra, que como dicen los padres de la iglesia, son los corazones de los hombres. Por medio de la conquista del corazón, Dios nos lleva a la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Vamos a ver. El Señor Dios me ha abierto el oído y fui obediente. Ni me volví atrás, dice Isaías 50. ¿Por qué? Porque Dios le habla a su iglesia y le habla primeramente al corazón del hombre. Cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, cuando si usted y yo somos obedientes a sus mandamientos y a lo que Dios quiere de nosotros, entonces llegamos a esta de Isaías, Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Palabra de Dios. Deben estar listos a escuchar. Oír, todos oímos muchas veces, pero escuchar quiere decir poner atención a las palabras de otra persona. Y poner atención no es fácil. Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, que a usted le están contando a alguien y es, ajá, y ve para allá, ajá, sí, no, de veras. Y usted se vuelve y le dice, ¿me está poniendo atención? ¿Por qué? Porque uno siente que esa persona no te está escuchando, está oyendo. Y por eso, el que escucha a Dios no se enoja tan rápido, es lento.
y no habla muy rápido, es prudente. Esto es necesario para tener mansedumbre. Santo Tomás, con razón es que se llama piedad al don uno, es bueno con todos por reverencia a Dios. Lo que dijimos. El ejercicio más elevado de esta bienaventuranza es la mansedumbre. La mansedumbre es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. ¿Por qué? Porque una persona con ira grita malas palabras, dice improperios, insulta, maltrata a los demás porque está enojado, porque está frustrado, porque tiene una herida que lo lleva a la ira, al enojo sin control. Puede querer cosas, tirar cosas, eso es tener ira. Es efecto desordenado de heridas que le llevan a esa ira. La mansedumbre lo contrario ha hecho. La templanza evita todo eso, que es parte de la mansedumbre. Dice, eso evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. La mansedumbre se expresa con templanza, o sea, con un dominio, con una paz que le permite que a pesar de que le hagan algo, a pesar de que te hieran, te insulten, usted pueda quedarse lo más tranquilo posible. Y esto no quiere decir que tengamos en momentos que poner a las personas en raya. Decirle un momentito, por favor, no me grite, no me diga malas palabras. Eso no evita eso, pero decirlo con paz. Y no que usted y yo no nos quedemos resentidos con esa persona. Lo que pasó, pasó. Si usted es una persona que alguien le dice algo, le habla duro o no está de acuerdo con usted en algún tema, por ejemplo, los hijos, no estés de acuerdo en que salgas y ellos se resienten y se enojan o simplemente lo entienden y no se resienten con el papá y la mamá porque les puso un límite. O usted y yo, si alguien te habló de una mala manera, ya y usted dice, no me gustó, se lo dice a la persona y ya murió, no lo vuelve a recordar. Pero hay personas que no manejan esto, que no tienen esa mansedumbre, sino una rebeldía tremenda y un gran orgullo y soberbia. No le vuelvo a hablar, no le contesto, es una barbaridad, me humilló, me gritó. Entonces, no estamos haciendo lo que Dios dijo, porque el Señor siempre nos llama a qué. Veamos lo de mansedumbre, es griega. Prautes significa una persona con modestia, una persona humilde, una persona con suavidad y con dulzura. Qué linda la mansedumbre. ¿Y quién era manso y hermoso? Cristo. La mansedumbre es una virtud que tenemos que cultivar, desarrollar e imitar a Cristo y cumplir la misión que Él nos puso en el mundo. ¿Por qué ahorita hay tanto asesinato? ¿Por qué alguien va adelante en un carro y se baja y patea el carro de la persona que viene atrás porque le pitó o porque le dijo que se quitara o porque lo rayó? O sea, porque ya no hay mansedumbre, porque ya no hay dominio propio, porque ya no hay templanza, porque la gente se deja ir desbordado por su ira. Porque el mundo está muy estresado y es cierto, pero no es una excusa para que nosotros sigamos. Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, o sea, la cruz, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Fatigados, sí, muy fatigados. Pero eso no nos hace
llevar la carga solos. Porque si creemos en el Señor, si tenemos un don de piedad, sabemos que tenemos un Padre y se lo vamos a entregar a Él. ¿Y en qué forma? Humilde. Humilde, mansos de corazón. Que nuestra alma descanse en el Señor. Antes de empezar con Santa Rosa de Lima, sí quiero decirles que también el don de piedad tiene carismas. Y esos carismas son la expresión del don de piedad. Por ejemplo, cuando usted tiene el don de piedad, el carisma, el don de piedad, porque tiene el don en sí de piedad, el don es lo puro, el carisma es lo que se deriva del don, para que me entiendan. Si usted tiene el don de piedad, hay carismas del don de piedad que se van a manifestar, como cuáles. Por ejemplo, cuando usted le ora a una persona y siente el dolor de esa persona, incluso uno puede llorar por la persona, porque uno siente ese dolor, esa tristeza profunda. El don de piedad también nos puede llevar a entregarnos hacia las personas, a sentir una empatía, una comprensión hacia los, por ejemplo, a los viejitos, a los ancianos, a los adultos mayores, a los niños que no se pueden defender, a esas personas que usted sabe que tienen un dolor y ustedes sienten empatía, la entienden, la quieren ayudar. A las personas que se divorcian, a las viudas, a los que pierden familiares. O sea, son dolores profundos. Entonces, cuando uno tiene ese don de piedad, uno se conmisera con esa persona, uno la comprende. No tal vez porque lo hemos vivido, o sí lo hemos vivido. Cuando uno lo ha vivido es más fácil, pero cuando no lo ha vivido, el mismo Espíritu Santo nos hace sentir esa conmiseración. Es diferente lástima a conmiserarse. Conmiserarse es ponerse en los zapatos de la persona, es entender el dolor de la persona. El don de piedad, ese carisma, puede expresarse de esa manera, para que lo sepa, porque hoy vimos el don en bruto, ¿verdad? En esencia, pero hay carismas como estos. Hay gente que me dice, ay, le puse la mano en el corazón a esa señora y estaba un dolor que casi me muero de tristeza. Sentí tanta depresión, tanta tristeza, un nudo en la garganta. La señora no lloraba, yo lloraba. ¿Por qué? Porque a veces ese carisma nos permite que si la persona, por diversas cosas, voy a decir algo que pasa mucho. A veces uno le pone la mano a la persona quiere llorar, pero no llora por muchas cosas, por orgullo, por soberbia, de que no me vean, o porque hay personas que le cuesta mucho llorar, que no tiene que ver con el orgullo y la soberbia, sino tal vez con una historia de vida que no les han permitido expresarse con llanto. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Entonces, más de una vez hemos tenido en consejería hombres que no lloran. Gracias a Dios la mayoría lloran. Lloran tonzotes así. Uno pone el agua y pone la servilletita, ¿verdad? El Kleenex, y se quedan viendo así como, ya no voy a llorar. Bueno, hemos visto machos varones llorando ahí. Eso se lo meten en la cabeza culturalmente a la gente, o a las mismas mujeres. Usted tiene que ser fuerte, sus hijos no la pueden ver llorar, usted tiene que aguantar, usted tiene que seguir adelante. Entonces, cuando llegan a una oración y quieren soltar su llanto, no pueden porque están tan acostumbradas a guardar ese dolor que no lo sacan. Y no es que son duras de corazón, sino su medio cultural las ha llevado a eso. Hemos visto muchos santos europeos y a mí el Señor me ponía que tenemos que ver más latinoamericanos,
Hoy voy a hablar precisamente y justamente de dos santos de Perú. Santa Rosa de Lima, vea qué cosa más linda, una mujer hermosa. Dice ella, este testigo, oyendo hablar a la bendita Rosa del misterio de la Santísima Trinidad, de la encarnación del Verbo Divino y de otras muestras de fe católica, se admiraba que una mujer sin letra, o sea, sin educación alguna, hablase con tanta propiedad e inteligencia. Y decían que era sapientísima, o sea, súper sabia en el conocimiento de las cosas divinas. ¿Por qué? Porque ella había desarrollado el don de piedad de tal manera que amaba tanto la Trinidad y la encarnación y toda la fe, que cuando predicaba, a pesar de que no era educada, ella no como persona, pero el Espíritu Santo sí, y el Espíritu Santo hablaba a través de ella. ¿Por qué? Porque ella tenía ese don de piedad, esa unión con Dios profunda. Podríamos decir que todos los santos han tenido este don de piedad potenciado. No hay uno que no lo tenga potenciado. Y hay otro santo que es el famoso San Martín de Porres. Para Dios no hay profesiones indignas, sino indignos profesionales. Eso es un poco rudo, pero es verdad. Cualquier profesión, cualquier oficio es digna para Dios. El problema no es lo que se hace, sino cómo se hace. Los hombres se fijan en la apariencia, en el color de la piel, la estatura, el dinero, el vestido, pero Dios solo mira el corazón. Él en Samuel dice, cuando fueron a escoger a David, él dice, los hombres se fijan en las apariencias, mas yo, tu Señor, me fijo en el corazón. Por eso he escogido a David. Y el Señor en varias partes de la escritura decía que David tenía su corazón semejante al de él. Imagínense lo que es que Dios le diga a uno que el corazón de uno es semejante al de él, o sea, un corazón como el de Dios. Bueno, debe ser algo muy hermoso. Nuestro Fray Escoba fue marginado en su tiempo, en el siglo XVI. Él era hijo ilegítimo de un español, Juan de Porres, y de Ana Velázquez, mujer negra descendiente de esclavos africanos. Desde luego, ella fue esclava de este español. Él se enamoró de ella, quedó embarazada de San Martín de Porres. Era un mulato, ¿verdad? Porque el español blanco, ella negra, da un mulato. Y le tocó sufrir en mucha ocasión el menosprecio de la sociedad. En el siglo XVI, podríamos decir que prácticamente hasta el siglo XX a mediados, que viene toda la liberación del negro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, podríamos decir que en el mundo se aceptaron los negros como seres humanos, porque en la colonia, que es el siglo donde él se está desarrollando, San Martín de Porres, ser negro, tener otro color de piel, era simplemente no ser nada. Y muchos españoles explotaron a los negros africanos, los esclavizaron de África, lo pasaban al puerto de España, lo pasaban a América, bueno, y a otras partes del mundo, como animales. Los vendían como animales. Los ponían en las plazas, les rizaban los dientes, los brazos, los huesos, preferían los niños y los jóvenes fuertes para explotarlos en diferentes labores
de sembrado, de cultivo, y algunos, los mayores y un poquito más educados, que no tenían educación, pero algunos eran hábiles para aprender, los usaban como mayordomos en las casas de los blancos españoles. Sin embargo, su madre le descubrió el evangelio de Jesús, que se humilla y será ensalzado. San Martín de Porres llega al Señor por su madre, que conoció al Señor y el evangelio, y se lo transmite a su hijo, San Martín, a Martín. San Martín de Porres se reconoce por amaba tanto al hombre, pero amaba mucho a los animales. Y tuvo un don que dice que le hablaban los animales y los animales le entendían. Y él ponía comida siempre a los animales. Y ahí comía el perro, comía el gato, comía el ratón, comía el pajarito, todos del mismo plato. Y él les decía, tienen que comer todos como hermanos, no se van a pelear, hay para todos. Y los animales le entendían. Y dicen las historias de él que los animales terminaban, bueno, voy a pasarlo porque está aquí. Los animales lo reconocían y lo buscaban. Fray Martín era uno de ellos. Diversos testimonios de los años 60 y 66, contaban con la piedad y compasión que él tenía sobre los animales, considerados para muchos repugnantes y molestos y hasta peligrosos, porque él, un animal enfermito o con hambre, él le daba a buitres, a mulas rengas, o sea, unas mulas bravas, a ratas, a toros, a gatos, a perros, a todo animal que se llegara. No soportaba que le maltrataran los animales domésticos. Si llegaban maltratados, golpeados o hambrientos, él los atendía. A los animales salvajes. O sea, a él no le importaba el animal. Y vea lo que dice aquí. Y ellos se acercaban. Él los trataba con bondad y con amor. Y se acercaban con el hocico como si besaran su hábito. O sea, los animales le daban las gracias porque su santidad era tal y su bondad era tal que de veras lo buscaban. Y yo no sé si ustedes, la mayoría tenemos perritos, pero ¿qué pasa cuando usted chinea un perrito y usted le da comida al perro? Cuando usted llega, el perrito le mueve la colita, el perrito se acerca a uno, a veces lo lame, que es su forma de dar besos. Es fiel, es obediente. ¿Por qué? Porque el animal conoce y reconoce cuando existe bondad en alguien, los trata bien. Claro, no todos, y no todos tenemos esa habilidad de San Martín, ¿verdad? San Martín de Porres no le importó ser simple. Él llegó y se donó a la Orden de Santo Domingo sin poder ser sacerdote, porque como era negro y advenedizo o nacido fuera de matrimonio, los rechazaban y no los permitían ser sacerdotes. Tampoco tuvo a mal estar continuamente sirviendo a los demás y ir de un lado para otro con su escoba, pero eso le decían Fray Escoba, porque andaba limpiando todo, atendía a los enfermos, a los mendigos. Dios se sirvió de esta persona para unir las razas. Las etnias, diría yo que es la correcta, pero en ese tiempo se usaba la raza, para hermanar a los ricos con los pobres y a todos los hombres de Dios. Porque él llegó a tal punto que los ricos estaban viendo tal bondad de él que donaban medicinas, alimentos, para que él cuidara a los enfermos y los animales.
Sus habilidades y el ardor con que cuidaba a los enfermos atrajo incluso a los religiosos de otras comunidades que llegaban a Lima solo para atenderse con el santo. O sea, que habían religiosos que llegaban ahí para conocerlo. Y era, como decía él, un perro mulato. Muchas veces se despreciaba a él mismo y se insultaba. Y aceptaba los insultos de los demás como nada. Su abnegación, modestia y paz que irradiaba impresionaba a cuantos conocía. En la enfermería y en la portería del convento del Rosario en Santo Domingo atendía con amor, con acogedora bondad y amor a los pobres y enfermos. Y todos los dolientes los trataba exquisitamente. A sus hermanos religiosos los servía de rodillas. ¿Por qué? Porque no le importaba humillarse ante los demás. Si lo viéramos en nuestra realidad, Dios libre que a usted o a mí nos humille de alguna manera, porque nos enojamos, nos levantamos, ¿verdad? Y yo diría que a veces ni nos humillan, pero nos sentimos humillados. Y yo contaba cómo en una falta de perdón en mi familia se dio un gran problema, un gran distanciamiento entre toda la familia, principalmente entre dos, porque una de mis cuñadas en una festividad de un cumpleaños, que no creo que era de mi mamá, ella empezó a repartir que eso que nosotros vamos, partimos y alguien reparte. Y ella llegó y se brincó a una cuñada y siguió dándole a todo el mundo, pero fue algo sin querer. Esa cuñada se sintió humillada, ofendida, le dejó de hablar, le dijo al esposo que no volvía a ninguna fiesta de la familia, que la habían humillado, que ya era suficiente por un pedazo de queque. Hasta hoy todavía están ahí que medio se hablan. Yo me pregunto, si alguien nos llegara y nos dijera que somos una basura, que no servimos para nada, que somos unos idiotas y nos habla horrible, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Como San Martín de Porres, nos quedaríamos calladitas y calladitos. O simplemente nos enojaríamos, dejaríamos de hablar, de asistir, hablaríamos mal de la persona. Vieras cómo me habló, me humilló, aquí me dijo, me hizo. Bueno, a veces yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil, pero sí podemos lograr aguantar las humillaciones de los demás y quedarnos calladitos más bonitos. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando a nivel espiritual, podemos tomar eso como una alegría. Porque la palabra dice que cuando te humillen y te persigan, siéntase en gozoso porque tendrás premio en el reino de los cielos. Y yo sé que a usted y a mí, por lo menos a mí me cuesta, pero he tratado de hacerlo, vivirlo y decir, Señor, bueno, me están injuriando, me están persiguiendo, me están comentando de mí, me están traicionando, ok, no importa. Está en tus manos, que Dios los ayude, les deseo lo mejor. Entonces, he tratado de ir cambiando esa área porque antes cualquier injusticia que me hicieran a mí o a otra persona, yo me ponía tan enojada. Y especialmente cuando veo injusticias para los demás. Cuando yo era profesora, los alumnos a veces hacen muchas injusticias. Los adolescentes son crueles. Yo tenía un niño especial, Andresito. Él todo su cuerpo era diferente a los otros, era más flaquito y todo porque él nació prematuro, casi se muere, tenía cáncer, leucemia, bueno. Era algo complicado. Y pues me tocó en séptimo. Bueno, lo llevé hasta quinto año. Y yo amaba a mi chiquito, pero en séptimo, como lo acabamos de conocer, bueno, lógico que por la vista uno ya sabía que era especial, muy inteligente, le costaba, pero era inteligente, esforzado.
Pues un día salieron al recreo cuando llegan unos muchachos me dicen, profe, estamos indignados. Yo dije, qué raro, ellos que se indignen, ¿verdad? Luego, ¿por qué pasó? Dice, es que unos de 5º año cogieron a Andrés y lo metieron en un basurero. De cabeza, hermanos. Entonces tuvieron que sacarle el pobre chiquito oliendo basura. Bueno, fue algo increíble. Uy, ustedes no saben el enojo que yo tenía. Bueno, ya ahí me contaron quién eran. Fui con el profesor guía. Me calmé un poco porque cuando yo me enojo. Me calmé para poderles hablar a los muchachos. Reunimos a los muchachos. Desde luego fueron expulsados, boleteados y todo. Pero antes de todo eso, les hablé de la misericordia, del amor, del respeto, etcétera, etcétera. Y dentro de todo lo que tenían que decir, tenían que dar una charla sobre eso, sobre cómo tratar a las personas, de qué es la dignidad de la persona y el respeto hacia las personas. Pero yo me sentía tan furiosa, hermanos, verán, y a mí eso me preocupa porque cuando yo veo injusticia a mí me enerva, me enoja. Y ya lo he tratado de dominar, especialmente cuando es conmigo es mejor todavía, lo manejo mejor que con otros. Y pasaron unos días, el chiquito no llegó, bueno, ya después se incorporó y lo mandé a hacer un mandado a la dirección y les dije, vea chiquillos, porque los mismos compañeros los molestaban. A partir de ese momento, quien me le dé una broma, un chiste o me maltrate a Andrés, se las va a ver conmigo directamente. Porque él es un gran muchacho, es bueno, es un buen muchacho, ha pasado por mucho. Ustedes no entienden lo que es estar enfermo. Ustedes tienen la bendición de estar sanos, pero él está a punto de morir, tiene una enfermedad muy grave y su sueño es graduarse de 5º año. Ese era el sueño, poder llegar a 5º año. Bueno, para la gloria de Dios llegó a 5º año. Yo lo gradué. Bueno, lo amaba este chiquito y él a mí. En realidad, no sé qué pasó, porque en eso yo me pensioné a los 2. Ese mismo año yo me pensioné, entonces no sé qué ha pasado con él, pero fue tan duro que la gente lo metiera en el basurero. Y es ahí donde usted y yo debemos imitar a San Martín de Porres. Pucha, es un enfermo. Era un niño, era un joven, un ser humano necesitado de un San Martín de Porres que lo tratara bien, que todo. Doy el testimonio que para la gloria de Dios todo cambió. Estaban en 7º y los chiquillos se sensibilizaron y les sobraron amigos y ese mismo grupito llegó hasta 5º junto, la mayoría, y amaban a Andrés. Lo cuidaban, lo chineaban, lo ayudaban y todo. Y fue maravilloso. Pero si no ponemos un alto a los chicos de 5º y no le ponemos un alto a sus propios compañeros, quién sabe cómo hubiera sido la vida del pobre Andrés. Entonces también nosotros tenemos el deber de enseñarle a los demás y ser nosotros testimonio de irradiar el amor por los demás, la negación, ser modestos, ser humildes, perdonar, etcétera, etcétera. San Martín de Porres, yo no sé si ustedes vieron la película, a mí me fascinaba de chiquitita. Para mí es de las mejores películas. El imaginario popular vincula sus milagros a lo sobrenatural, a su supuesto don de bilocación. En muchos momentos se dice que la bilocación es cuando los santos pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo. Hubo testimonios de que él estaba en Perú y a la vez estaba en África, en misiones, curando, orando y cuidando enfermos. Y la habilidad de comunicarse con los animales. Y hasta aquí llega la presentación de hoy del don de piedad. Sí, vamos a hacer la oración, pero al final vamos a escuchar preguntas por si quieren hacer, comentar, algo por el estilo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno y misericordioso. Amado, amado Padre Dios Todopoderoso. Tú que eres nuestro Padre, nuestro papito. Hoy clamamos a ti, Abba. Queremos entregarte todas nuestras cargas, Señor. Queremos que seas ese Padre amoroso que tal vez no hemos tenido en nuestra vida. Pero confiamos en ti, Señor. Ese Padre que eres tú, capaz de sacrificar a su Hijo por nosotros. Dar lo que más amabas, lo más entrañable en tu corazón. Y permitir una muerte y una muerte en cruz por todos nosotros. Indignos somos, Padre, de tanto amor y benignidad de tu parte. Hoy te pedimos de todo corazón, Señor Jesús, que tú tomes en cuenta, Señor, nuestra necesidad de tener este don de piedad. Si ya lo tenemos, Señor, potencianos, límpianos, purifícanos y danos esa humildad, esa modestia, esa paz, esa ternura, ese equilibrio. Y no solo con los de afuera, porque a veces nos equilibramos tan bien con los de afuera, pero en nuestra casa somos duros, autoritarios, controladores, Señor. Danos la capacidad de poder amar a nuestros hijos, esposos, esposas, hermanos, padres, así como lo hizo Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, con una templanza y una mansedumbre que solo puede venir de ti. Ayúdanos a reconocernos, hijos tuyos, pero a la vez pequeños ante un Padre todopoderoso, un Padre que no tiene límites en su poder y en su gloria. Danos la humildad para poder reconocer nuestros errores. Apacigua y quita de nosotros, Señor, si somos iracundos. Sana las heridas que nos llevan a eso. Quita todo desamor, todo el rechazo, toda autoestima baja de nosotros, toda soberbia, todo orgullo, todo control, Señor. Y que nos permitas entregarle todo a ti, Señor, Padre poderoso. Dios Padre, acógenos en tus brazos, Señor. Y danos ese amor, esa ternura, ese cariño, esa paz, esa fortaleza, esa protección que muchas veces no tuvimos de nuestros padres y si la tenemos, deseamos revivir esa protección. Hoy nos sentimos como pequeños en tus brazos, Señor. Pequeños, dóciles y también dúctiles para que tú nos transformes. Danos, Señor, lo que tú sabes que nos hace falta. Danos la modestia y la capacidad de servir a los demás con amor, con ternura, dándonos nosotros mismos. Ayúdanos también a amar la naturaleza, Señor, especialmente los animales, a protegerlos. Si tenemos mascotas malas, a cuidarlas y a todas las demás partes de la naturaleza. Que cuando paseemos, Señor, cuidemos los animales en las carreteras, bajemos velocidades, que no casemos, Señor, para que no se extingan ciertas especies, ni la pesca. Danos una conciencia ambientalista para reciclar y no tirar tanto plástico al mar y matar tantos peces, ballenas, tortugas, etcétera. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con tu palabra y con el deseo de tu corazón. Padre, tú has puesto el límite al mar, al cielo, a la tierra, al humano.
Tú eres Dios Padre Todopoderoso, por el cual nosotros vivimos y suplicamos a través de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy te clamamos a través de él. Le pedimos a San Gabriel, que es el comunicador, que lleve todos nuestros corazones hacia ti, Dios Padre. Corazones humildes, arrepentidos de haberte ofendido. Y también en forma certera, confiada en ti, te damos todas nuestras cargas, Señor. Hoy queremos entregarte nuestros problemas laborales, Señor. Nuestros problemas de falta de trabajo dentro de los trabajos. Hoy te entregamos nuestros compañeros de trabajo. Cualquier discusión, cualquier rivalidad, para que tú nos hagas dóciles, amorosos, testimonio vivo de ti, Señor. Pero no que nos pisoteen, pero sí que les mostremos que hay un camino y ese camino eres tú, Señor. Danos, Señor, todo lo que tú sabes que nos hace falta. Por eso te entregamos también nuestras familias, para que tú tomes nuestros hijos, Señor, y los lleves hacia ti. Que no se pierdan, Señor. Que nuestros hijos, nuestros esposos, esposas y familiares siempre estén en tus brazos, Dios Padre. Hoy clamamos a ti, Señor, por la prosperidad. Toma nuestra economía, Señor. Bendice. Toma nuestro país, Señor. Estabilízalo. Da trabajo al que no tiene, Señor. Dale paz a este país, Señor. Erradica tantos sicarios, Señor. Llévate tanta mafia de este país, te lo rogamos. Te rogamos por los niños y jóvenes perdidos, usados en trata de blancas, Señor, y en venta de órganos. Cuánto duele a nuestro corazón, Padre eterno. Hoy elevamos esta oración por ellos, por los que están en las cárceles, Señor, por los ancianos abandonados, por los que están en los hospitales esperando una operación o recuperándose con cualquier tipo de enfermedad. Todas son graves, Señor, puesto están en un hospital. Dale a los médicos un corazón generoso, amoroso, abnegada atención como San Martín a sus enfermos, Señor. Dale la paz, la inteligencia, la entereza, la salud. Y danos a nosotros, Señor, un corazón vibrante ante el dolor del hermano. Que nos gocemos, Señor, con el que está alegre y que ayudemos al que está angustiado. Al que necesita, ayúdanos a proveernos, Señor. Danos muchos donadores, Señor, de víveres para llevar muchos y muchos diarios a familias necesitadas y a pagar recibos, Señor. Te pedimos por el granito de mostaza, Señor, para que tú lo tomes, lo abraces y nos ayudes a llevar las cargas, nos ilumines. Que seas siempre tú el que lleve la dirección. Nos acogemos a ti, Señor. Danos todo lo que tú sabes que necesitamos. Ayúdanos con este trabajo que vamos a hacer con los indigentes, Señor. Con los regalos a fin de año. Con todos los proyectos de esa escuela que necesitamos ayuda también. Todo lo que el granito de mostaza tiene, hoy te lo ponemos en tus pies. Todos los planes y necesidades de todos los que estamos conectados aquí, Señor, te los vamos a poner ahí como un padre que nos mira con amor, con ternura y con misericordia. Y que nos dices, aquí estoy, como ese padre amoroso, ese padre que escucha, que no está lejos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser esa Trinidad plena en nuestra vida, una constante. Danos, Señor, siempre la fortaleza, la paz, la humildad para buscarte, escucharte y obedecerte. Danos la prudencia, Señor. Equilibra nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Danos la mansedumbre que necesitamos. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Bueno, hermanos, entonces podemos escuchar las preguntas. Si alguien tiene algún comentario o quiere decir algo, entonces los escuchamos. ¿Todo muy claro o no todo claro? Depende, ¿verdad? Vamos a ver. No, a mí me llamó la atención. Yo lo resumiría mucho como aprender a cultivar el amor, ¿verdad? Para poder desarrollar el don de la piedad, porque yo tenía una perspectiva de cuando uno habla piedad, lo que comúnmente es, digamos, alguien que se apiada de las demás personas, pero eso mucho conlleva también, bueno, tener el Espíritu Santo, pero también es aprender a hacer todo con amor, ¿verdad? Exacto, la base. Ajá. Lo que vos pensabas era el carisma de piedad, no Puede el ser, don de piedad. sí, no lo tenía tan claro, ya hoy me queda muy claro, pero digamos, yo lo resumo en Sí, hacer eso, todo con amor, ¿verdad? tienes razón. El amor es la base. Ujú. No sé si alguien más tiene, Roberto, algún comentario. Roberto Félix. ¿No? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, claro. Dime. Sí, sí, yo creo que también tiene que ver mucho el amor y la obediencia, ¿verdad? Porque muchas veces Dios lo llama a hacer acciones, a hacer cosas buenas por los demás. Y si uno no escucha y si uno no obedece, ¿verdad? Pierde esa oportunidad, ¿verdad? De desarrollar el don. Ujú. Ciertamente. Y la oportunidad de servirle a los hermanos, que ahí nos lleva el amor a amar a Dios y a servirle a los hermanos. Don Ronald, ¿ibas a decir algo? Don Ronald Meléndez, que vi que abrió el micrófono. No sé si alguien más tiene algún comentario, hermanos. Bueno, este don es como muy clarito, digo yo, es muy bonito porque no presta mucha confusión. Y tenemos esos santos que o sea, son perfectos para esto, ¿verdad? Para aclararlo. Bueno, entonces, paramos la grabación. Les recuerdo, entonces nos vemos de hoy en 15.